Llorar no me sienta mal, por mucho que llore, solo que después me provoca unos resfriados interminables. Me congestiona la mucosa y 48 horas después parezco una vieja borracha y, para que mis cuerdas vocales funcionen, tengo que hacer inhalaciones días enteros. En fin, un discípulo de Cotard. Oh, a propósito, todavía no le he dado mis condolencias. ¿Se ha ido tan deprisa el pobre profesor? Bueno, sí, ¿qué le vamos a hacer? Ha muerto, como todo el mundo. Había matado a suficiente gente como para que le llegase la hora de dirigir sus golpes contra sí mismo. Bueno, estaba diciéndoles que uno de sus discípulos, un maestro encantador, me había tratado de eso. Profesa un axioma bastante original. Más vale prevenir que curar. Y me lubrifica la nariz antes de que empiece la música. Es radical. Puedo llorar como no sé cuántas madres que hayan perdido a sus hijos, ni el menor catarro. A veces un poco de conjuntivitis, pero nada más. La eficacia es absoluta. De no ser por eso, no habría podido seguir escuchando a Vintel. No hacía más que pensar, no hacía más que pasar de una bronquitis a otra. No pude seguir conteniéndome y hablé de Mademoiselle Vintel. ¿No ha venido la hija del autor?, le pregunté a Madame Verdurin con una amiga suya. No, precisamente acabo de recibir un telegrama, respondió evasiva Madame Verdurin. Se han visto obligadas a quedarse en el campo. Y por un momento tuve la esperanza de que quizá nunca había estado prevista siquiera su venida, y que Madame Verdurin solo había anunciado a aquellas representantes del autor para impresionar favorablemente a los intérpretes y al público. Pero entonces, ¿no han venido siquiera al ensayo de hace un rato?, preguntó falsamente curioso el varón, que quería dar la impresión de no haber visto a Charlie. Este se acercó a saludarme. Le pregunté al oído por la excusa de Madame Vintel. Parecía no estar al corriente. Le hice seña de que no hablase en voz alta y le advertí que volveríamos a charlar del asunto. Se inclinó prometiéndome que estaría encantado de ponerse a mi entera disposición. Noté que era mucho más educado, mucho más respetuoso que antes. Lo alabé. A él, que tal vez podría ayudarme a aclarar mis sospechas ante Monsieur de Charlus, que me replicó: solo cumple con su deber. No valdría la pena que viviese con personas distinguidas para tener malos modales. Los buenos, según Monsieur de Charlus, eran los viejos modales franceses, sin sombra alguna de rigidez británica. Por eso, cuando Charlie, a su vuelta de una gira por provincias o en el extranjero, se plantaba en traje de viaje en casa del barón, si no había demasiada gente, lo besaba sin cumplidos en las dos mejillas, un poco acaso para disipar con tanta ostentación de su ternura toda idea de que ésta pudiera ser culpable, no tanto quizá por no negarse un placer como, más probablemente todavía, por literatura, para mantenimiento e ilustración de los antiguos modales de Francia, e igual que habría protestado contra el estilo muniqués o el modern style, conservando los viejos sillones de su bisabuela, oponiendo a la flema británica la ternura de un padre sensible del siglo XVII que no disimula su alegría al ver de nuevo a su hijo. Había en última instancia una punta de incesto en aquel afecto paternal. Es más probable que la forma en que Monsieur de Charlus satisfacía habitualmente su vicio, y sobre la que más adelante recibiremos algunas aclaraciones, no bastase a sus necesidades afectivas, vacantes desde la muerte de su mujer. De cualquier modo, después de haber pensado varias veces en volver a casarse, ahora se veía devorado por un maniático afán de adoptar, y ciertas personas de su entorno temían que ese afán se materializase en provecho de Charlie. Y no resulta extraordinario. El invertido, que solo ha podido alimentar su pasión con una literatura escrita para los hombres dedicados a las mujeres, que pensaba en los hombres leyendo Les Nuits de Musset, sienten la necesidad de entrar de la misma manera en todas las funciones sociales del hombre que no es invertido, de manera que, como el amante de las bailarinas y el viejo asiduo de la ópera a alguien, también de sentar cabeza, de casarse o de convivir con un hombre, de ser padre. Se alejó con Morel so pretexto de que le explicara lo que se iba a tocar, disfrutando sobre todo de la gran dulzura, mientras Charlie le mostraba su música, de exhibir así públicamente su intimidad secreta. Durante ese tiempo yo estaba encantado.
porque aunque el pequeño clan incluyese pocas muchachas, a modo de compensación invitaba bastantes los días de grandes veladas. Había varias y muy hermosas que yo conocía. Desde lejos me enviaban una sonrisa de bienvenida. El aire se decoraba así por instantes con una bella sonrisa de muchacho. Ese es el ornamento múltiple y disperso de las veladas, como también de los días. Nos acordamos de una atmósfera por unas muchachas que nos sonrieron en ella. Se hubieran sorprendido mucho, por otra parte, de haber reparado en las palabras furtivas que Monsieur de Charlus había cambiado con varios hombres importantes de aquella velada. Estos hombres eran 2 duques, un general eminente, un gran escritor, un gran médico, un gran abogado. Y estas habían sido las palabras. A propósito, ¿ha sabido usted si el lacayo? No, me refiero al chico que monta en el coche. Y en casa de su prima Guermantes no sabe de nadie. En la actualidad no. Verán, delante de la puerta de entrada, al llegar los coches, había una persona joven y rubia en calzón corto, que me ha parecido simpaticísima. Llamó con mucha gracia a mi coche, y de buena gana habría prolongado yo la conversación. Sí, pero me da la impresión de que es absolutamente contraria, y además tiene modales. A usted que le gustan que las cosas salten a la vista, le desagradaría. Además, sé que no hay nada que hacer. Uno de mis amigos lo intentó. Es lamentable, su perfil me había parecido muy fino y el pelo soberbio. ¿De veras le ha parecido tan bien? Si la hubiese visto un poco más, creo que se habría desilusionado. No, es en el buffet donde, no hace ni 2 meses, habría visto usted una verdadera maravilla, un gran mozo de 2 metros con una piel ideal, y además eso le gusta. Pero se marchó a Polonia. Es algo lejos. ¿Quién sabe? Puede que vuelva. En la vida siempre volvemos a encontrarnos. Si para tener un corte sabemos sacarlo a profundidad suficiente, no hay gran velada mundana que no sea semejante a esas veladas a las que los médicos invitan a sus enfermos, cuyas palabras son tan sensatas y tan buenos los modales que nadie se daría cuenta de su locura si no susurraran al oído señalando a un anciano que pasa: es Juana de Arco. Me parece que sería nuestro deber aclararlo, dijo Madame Verdurin a Brichot. Lo que hago no va contra Charlus, al contrario, es agradable, y en cuanto a su reputación, le diré que es de un género que no puede perjudicarme, ni siquiera yo, que para nuestro pequeño clan, para las charlas de nuestras cenas, detesto los flirt y los hombres que dicen estupideces a una mujer en un rincón en vez de tratar temas interesantes. Con Charlus no tenía que temer lo que me ocurrió con Swann, con el Stier, con tantos otros. Con él estaba tranquila cuando venía a mis cenas. Cuando venía a mis cenas ya podía ver en ellas todas las mujeres del mundo. Uno estaba segura de que la conversación general no se vería turbada por por cuchicheos. Charlus es un caso aparte. Está tranquila, es como un cura, solo que no debe permitírsele que dirija a los jóvenes que vienen aquí, ni que siembre la turbación en nuestro cogollito, porque eso sería todavía peor que un mujeriego. Y Madame Verdurin era sincera cuando proclamaba así su indulgencia con el charlismo. Como todo poder eclesiástico, juzgaba las debilidades humanas menos grave que lo que podía debilitar el principio de autoridad, perjudicar la ortodoxia, modificar el antiguo credo en su pequeña iglesia. En caso contrario, enseño los dientes. Resulta que el Señor ha impedido a Charlie venir a un ensayo porque él no estaba invitado. Pero eso va a tener una advertencia seria. Espero que le baste, porque si no tendrá que enfilar la puerta. Palabra que lo tiene encerrado. Y empleando exactamente las mismas expresiones que casi todo el mundo hubiera empleado, porque hay algunas poco habituales que tal tema particular, tal circunstancia dada, hacen afluir casi necesariamente a la memoria del hablante, que cree expresar con toda libertad su pensamiento y no hace sino repetir de forma mecánica la lección universal, añadió, y no se le puede ver sin que lleve pegado a los talones a ese grandullón, a esa especie de guardia de corps. El señor Verdurin propuso llevar un momento a Charlie para hablarle, so pretexto de preguntarle algo,
Madame Verdurin temió que pudiera alterarse y luego tocase mal. Más valdría dejar esa ejecución para después de las piezas, y tal vez incluso para otra ocasión, pues por mucho que le interesara la deliciosa emoción que había de experimentar cuando supiera que su marido estaba aclarando a Charlie en una estancia vecina, Madame Verdurin tenía miedo a que, si erraba el golpe, el violinista se enojara y desertase el 16. Lo que perdió al señor de Charlus aquella noche fue la mala educación, tan frecuente en ese mundo, de las personas que había invitado y que empezaban a llegar. Venida al mismo tiempo por amistad hacia Monsieur de Charlus y por la curiosidad de penetrar en un lugar como aquel, cada duquesa iba derecha al varón como si fuera él quien recibía, y justo a un paso de los Verdurin, que lo oían todo, me decía: «Indíqueme dónde está la vieja Verdurin. ¿Le parece indispensable que me haga presentar? Espero por lo menos que no haga poner mi nombre en el periódico mañana. Sería motivo suficiente para pelearme con todos los míos». «¿Cómo? ¿Es esa mujer de pelo blanco? Pues no tiene muy mala pinta». Al oír hablar de Mademoiselle Vintel, por lo demás ausente, más de una decía: «Ah, la hija de la sonata, muéstremela». Y al encontrar a muchas amigas suyas, hacían banda aparte, espiaban, chispeaban de curiosidad irónica la entrada de los fieles, encontraban, a lo sumo para señalarse con el dedo, el peinado un tanto singular de una persona que unos años más tarde debía ponerlo de moda entre la flor y nata de la buena sociedad, y en resumidas cuentas lamentaba no encontrar aquel salón tan distinto como habían esperado de los que ya conocían, sintiendo la misma decepción de esos elegantes que, habiendo ido a la Boîte de Bruant con la espera de ser insultados por el cantante, se hubieran visto acogidos a la entrada por un saludo correcto en lugar del esperado estribillo: «Ah, miren esa jeta, ese hocico, ah, miren qué jeta tiene». En Balbec, el señor de Charlus había criticado sutilmente delante de mí a Madame de Vaugoert, quien, pese a su gran inteligencia, había provocado, tras la inesperada fortuna, la irremediable desgracia de su marido. Los soberanos ante los que Monsieur de Vaugoert estaba acreditado, el rey Teodosio y la reina Eudosia, habían vuelto a París, pero esta vez para una estancia de cierta duración, y en su honor se habían organizado fiestas cotidianas en las que la reina, vinculada a Madame de Vaugoert, a quien veía desde hacía 10 años en su capital, como no conocía ni a la mujer del presidente de la República ni a las mujeres de los ministros, se había mantenido alejada de éstas para hacer banda aparte con la embajadora. Esta, creyéndose en una posición inatacable porque su marido era el autor de la alianza entre el rey Teodosio y Francia, había concebido, dada la preferencia que la reina le otorgaba, una satisfacción de orgullo, pero ninguna inquietud por el peligro que la amenazaba y que se encontró unos meses más tarde en el acontecimiento erróneamente considerado imposible por la pareja demasiado confiada del brutal y anticipado retiro de Monsieur de Vaugoert, comentando en el trenecito la caída de su amigo de infancia, Monsieur de Charlus. Se asombraba de que una mujer inteligente no se hubiera servido en parecida circunstancia de toda su influencia con los soberanos para conseguir de ellos que pareciese no tener ninguna y hacer que recayera sobre la mujer del presidente de la República y de los ministros una amabilidad que las hubiese halagado mucho más, es decir, una amabilidad por la que, en su contento, habrían estado tanto más agradecidas a los Vaugoert cuanto más espontánea hubieran creído esa amabilidad, y no dictada por éstos. Mas quien ve el error ajeno, a menudo, a poco que las circunstancias se le suban algo a la cabeza, sucumbe a su vez en él, y el señor de Charlus, mientras sus invitados se abrían paso para ir a felicitarle, a darle las gracias como si hubiera sido el anfitrión, no pensó en pedirles que dijesen unas palabras a Madame Verdurin. Sólo la reina de Nápoles, a quien animaba la misma noble sangre que a sus hermanas, la emperatriz Isabel y la duquesa d'Alençon, se puso a hablar con Madame Verdurin como si hubiera ido por el placer de verla más que por la música, y por Monsieur de Charlus. Hizo 1000 declaraciones a la patrona, insistiendo en las ganas que tenía desde hacía tanto tiempo de conocerla. La felicitó por su casa y le habló de los temas más diversos como si estuviera de visita.
Le hubiera gustado tanto, decía, traer a su sobrina Elizabeth, la que poco después debía casarse con el príncipe Alberto de Bélgica, y que lo lamentaría tanto. Se calló al ver a los músicos instalarse en el estrado y pidió que le indicaran a Morel. No debía de hacerse muchas ilusiones sobre los motivos que impulsaban a Monsieur de Charlus a pretender que el joven virtuoso estuviese rodeado de tanta gloria, pero su antigua sabiduría de soberana, por la que corría una de las sangres más nobles de la historia, más ricas de experiencia, escepticismo y orgullo, le hacía considerarle las taras inevitables de las personas que más amaba, por ejemplo su primo Charlus, hijo, como ella, de una duquesa de Baviera, sólo como infortunios que le volvían más precioso el apoyo que podían encontrar en ella y hacían en consecuencia que sintiese más placer aún en prestárselo. Sabía que al señor de Charlus le conmovería el doble que ella, que se hubiera molestado en semejante circunstancia. Pero tan bondadosa ahora como valiente se había mostrado en el pasado, esta mujer heroica que, reina soldado, había participado personalmente en el tiroteo contra las murallas de Geta, siempre dispuesta a oponerse caballerosamente de parte de los débiles, viendo a Madame Verdurin sola y abandonada, y que por otro lado ignoraba que no hubiera debido apartarse de la reina, había intentado fingir que para ella, para la reina de Nápoles, el centro de aquella velada, el punto de atracción de la que la había hecho acudir era Madame Verdurin. Se disculpó 1000 veces por no poder quedarse hasta el final, porque debía, pese a no salir nunca, ir a otra velada, e insistiendo sobre todo en que cuando se fuera no se molestase por ella, dispensando así a Madame Verdurin de unos honores que ella, por lo demás, ignoraba que hubiera de rendirle. Preciso es, sin embargo, hacer justicia al señor de Charlus, quien se olvidó por completo a Madame Verdurin y dejó que la olvidaran de manera escandalosa las gentes de su mundo, invitadas por él. Comprendió, en cambio, que no debía permitir a éstas guardar, frente a la manifestación musical misma, los malos modos que empleaban con la patrona. Morel ya había subido al estrado, y los artistas se agrupaban cuando aún se oían conversaciones, risas incluso. Los parece que hay que ser iniciado para comprender. Acto seguido, el señor de Charlus, enderezándose hacia atrás, como si hubiese entrado en un cuerpo distinto del que yo había visto llegar arrastrándose a casa de Madame Verdurin, adoptó una expresión de profeta y miró a la asamblea con una seriedad significativa de que no era momento de reír, y por la que se vio enrojecer bruscamente el rostro de más de una invitada cogida en falta como un escolar por el profesor en plena clase. A mis ojos, la actitud tan noble por parte de Monsieur de Charlus tenía algo de cómico, pues tan pronto fulminaba a sus invitados con encendidas miradas como, a fin de indicarles como en un vademecum, el religioso silencio que convenía observar, el desapego de toda preocupación mundana, presentaba él mismo, elevando hacia su bella frente las manos enguantadas de blanco, un modelo al que debía uno conformarse, de gravedad, ya casi de éxtasis, sin responder a los saludos de los rezagados, bastante indecentes como para no comprender que había llegado la hora del gran arte. Todos quedaron hipnotizados, nadie se atrevió a proferir un sonido ni a mover una silla. El respeto por la música había sido inculcado repentinamente, merced al prestigio de Palamede, a una multitud tan maleducada como elegante. Al ver tomar posiciones en el pequeño estrado, no solo a Morel y a un pianista, sino a otros instrumentistas, creí que iban a empezar por obras de músicos distintos de Vintel, porque pensaba que de él solo se tenía la sonata para piano y violín. Madame Verdurin se sentó aparte, con los hemisferios de su frente blanca y apenas rosada magníficamente abombados, separado del pelo, mitad a imitación de un retrato del siglo XVIII, mitad por necesidad de frescor de una febril a la que el pudor impide confesar su estado, aislada, divinidad que presidía las solemnidades musicales, diosa del wagnerismo y de la jaqueca, especie de Norna, casi trágica, evocada por el genio en medio de aquellos pelmas ante los cuales no se dignaría, menos aún que de costumbre,
expresar impresiones al oír una música que conocía mejor que ellos. Empezó el concierto. Yo no conocía lo que tocaba. Me encontraba en un país desconocido. ¿Dónde situarlo? ¿En la obra de qué autor estaba? Bien habría querido saberlo y, al no tener a mi lado nadie a quien preguntarlo, me habría gustado ser un personaje de aquellas 1001 noches que releía sin tregua y en las que, en los momentos de incertidumbre, surge de pronto un genio o un adolescente de arrebatadora belleza, invisible para los otros, mas no para el héroe en apuros, a quien revela con exactitud lo que éste desea saber. Mas en ese momento me vi precisamente favorecido por una aparición mágica semejante, como cuando en un país que no creemos conocer y que de hecho hemos abordado por un lado nuevo después de haber evitado un camino, resulta que de repente desembocamos en otro cuyos menores rincones no nos son familiares, pero al que simplemente no estamos acostumbrados a llegar por ese lado, pensando de pronto, pero si es el sendero que lleva a la puertecita del jardín de mis amigos, estoy a 2 minutos de su casa, y en efecto, es su hija la que ha venido a saludarnos al pasar. Así, de repente me reconocí en medio de aquella música nueva para mí, en plena sonata de Vintel. Y más maravillosa que un adolescente, la pequeña frase envuelta, enjaezada de plata, toda rezumante de sonoridades brillantes, ligeras y suaves como chales, vino a mí, reconocible bajo aquellas nuevas galas. Mi alegría por haberla recobrado crecía con el acento tan amistosamente conocido que ella empleaba para dirigirse a mí, tan persuasivo, tan sencillo, pero sin dejar estallar aquella belleza tornasolada con que resplandecía. Por otra parte, su significación no consistía en esta vez en otra cosa que indicarme el camino, y que no era el de la sonata, porque se trataba de una obra inédita de Vintel, en la que el autor tan solo se había divertido, con una alusión que justificaba en ese punto unas líneas del programa que habrían debido tenerse al mismo tiempo ante los ojos, haciendo aparecer un instante la pequeña frase. Apenas recordada de ese modo desapareció, y yo volví a encontrarme en un mundo desconocido, pero ahora sabía, y todo no hizo sino confirmármelo, que ese mundo era uno de los que yo ni siquiera había podido imaginar que Vintel hubiese creado, porque cuando, cansado de la sonata que para mí era un universo agotado, trataba de imaginar otros igualmente bellos pero diferentes, únicamente hacía como esos poetas que llenan su pretendido paraíso de praderas, de flores, de ríos que resultan ser el duplicado de los de la tierra. Lo que tenía delante me hacía sentir tanta alegría como habría hecho la sonata de no haberla conocido. Por lo tanto, siendo igual de bella, era distinta. Mientras la sonata se abría sobre un alba lilial y campestre, dividiendo su candor ligero, pero para suspenderse de la mañana leve y sin embargo consistente, de una cuna rústica, de madreselva sobre geranios blancos, era sobre superficies uniformes y planas semejantes a las del mar como, en una mañana de tormenta, empezaba en medio de un agrio silencio, en un vacío infinito, la obra nueva, y era en un rosa de aurora donde, para construirse progresivamente ante mí, aquel universo desconocido iba saliendo del silencio y de la noche. Aquel rojo tan nuevo, tan ausente en la tierna, campestre y cándida sonata, tenía todo el cielo como la aurora de una esperanza misteriosa. Tenía todo el cielo como la aurora de una esperanza misteriosa. Y un canto traspasaba ya el aire, canto de 7 notas, pero tan extraño, tan distinto, que cuanto hubiese podido imaginar nunca, inefable y chillón al mismo tiempo, ya no arrullo de paloma como en la sonata, sino desgarrando el aire, tan vivo como el matiz de escarlata en el que estaba sumergido el principio, algo así como un místico canto del gallo, una llamada inefable pero sobreaguda de la eterna mañana. La atmósfera fría, llamada de lluvia eléctrica, de una calidad tan diferente a presiones completamente distintas, en un mundo tan alejado de aquel otro, virginal y poblado de vegetales de la sonata, cambiaba cada instante anulando la promesa purpúrea de la aurora. A mediodía, sin embargo, en medio de un sol ardiente y pasajero,
parecía concretarse en una felicidad grave, aldeana y casi rústica, donde el titubeo de las campanas resonantes y desencadenadas, parecidas a las que incendiaban de calor la plaza de la iglesia de Combray, y que Vintel, que había debido oírlas a menudo, acaso había encontrado en ese momento en su memoria como un calor que se tiene al alcance de la mano en una paleta, parecía materializar la más densa alegría. A decir verdad, estéticamente no me agradaba aquel motivo gozoso, lo encontraba casi feo. Su ritmo se arrastraba de forma tan penosa por el suelo que casi todo lo esencial había podido imitarse con simples ruidos, golpeando de cierta manera unas varillas sobre una mesa. Me parecía que a Vintel le había faltado en ese punto inspiración, y en consecuencia también a mí me faltó un poco de fuerza de atención. Miré a la patrona, cuya inmovilidad feroz parecía protestar contra los movimientos acompasados que ejecutaban las ignorantes cabezas de las damas del Faubourg. Madame Verdurino decía: no sé si se dan cuenta de que conozco un poco esa música, y algo más que un poco. Si tuviera que expresar todo lo que siento, tendrían ustedes para rato. No lo decía, pero su talle recto e inmóvil, sus ojos inexpresivos, sus mechones huidizos lo decían por ella, y también expresaban su coraje. Ya podían los músicos atacar, a no tener contemplaciones con sus nervios, que ella no flaquearía en el andante ni gritaría en el alegre. Miré a los músicos. El violonchelista dominaba el instrumento que apretaba entre sus rodillas, inclinando la cabeza a la que unos rasgos vulgares daban en los instantes de manierismo una involuntaria expresión de asco. Se inclinaba sobre el contrabajo, lo palpaba con la misma paciencia doméstica que si estuviese pelando un repollo, mientras a su lado la arpista, todavía una niña, con falda corta, rebasaba por todos lados con los rayos horizontales del cuadrilátero de oro, semejante a los que, en la cámara mágica de una sibila, configurarían arbitrariamente el éter según las formas consagradas. Parecía ir a buscar acá y allá, en el punto asignado, un sonido delicioso, del mismo modo que, pequeña diosa alegórica erguida ante el auro enrejado de oro de la bóveda celeste, habría recogido en ella, una por una, las estrellas. En cuanto a Morel, un mechón hasta entonces invisible y confundido en su pelo, acababa de desprenderse para formar un rizo sobre la frente. Volví imperceptiblemente la cabeza hacia el público para darme cuenta de lo que Monsieur de Charlus parecía pensar de aquel mechón, pero mis ojos no encontraron más que el rostro, o mejor dicho, las manos de Madame Verdury, ya que aquel estaba totalmente hundido en estas. Quería demostrar la patrona con esta actitud recogida que se consideraba como en la iglesia, y no encontraba diferencia entre aquella música y la más sublime de las plegarias. Quería, como ciertas personas en la iglesia, sustraer a las miradas indiscretas, bien por pudor su fervor supuesto, bien por respeto humano su distracción culpable o un sueño invencible. Esta última hipótesis fue la que un ruido regular que no era musical me hizo tomar un instante por la verdadera, pero luego me di cuenta de que era producido por los ronquidos, no de Madame Verdury, sino de su perra. Pero muy pronto, una vez que el motivo triunfante de las campanas fue expulsado, dispersado por otros, volví a ser captado por aquella música, y me daba cuenta de que si en aquel aspecto se exponían varios elementos distintos de manera sucesiva para terminar combinándose al final, de igual manera la sonata, y como más tarde supe, sus restantes obras, no habían sido en relación a este septeto más que tímidos ensayos, deliciosos pero muy endebles respecto a la obra maestra triunfal y completa que se me revelaba en ese momento. Y por comparación no podía dejar de recordar que, también de la misma manera, había pensado en los demás mundos que había podido crear Vintel como en universos cerrados, como había sido cada uno de mis amores, aunque en realidad estaba obligado a confesarme que, como en el seno de aquel último amor, el amor por Albertine, mis primeras velidades de amarla en Balbec al principio de todo, luego después de la partida de Huron, luego la noche en que había dormido en mi hotel, luego en París el domingo de niebla, luego la noche de la fiesta de Guermantes,
luego de nuevo en Baalbek y por último en París, donde mi vida estaba estrechamente unida a la suya. Lo mismo si consideraba ahora no ya mi amor por Albertine, sino toda mi vida, mis restantes amores tampoco habían sido otra cosa que débiles y tímidos ensayos que preparaban, llamadas que reclamaban aquel amor más vasto, el amor por Albertine. Y dejé de seguir la música para volver a preguntarme si Albertine había visto o no a Mademoiselle Vintel aquellos días, igual que interrogamos de nuevo a un sufrimiento interno que la distracción nos ha hecho olvidar un instante, porque era dentro de mí donde ocurrían las acciones posibles de Albertine. Poseemos de todos los seres que conocemos un doble, pero situado de ordinario en el horizonte de nuestra imaginación, de nuestra memoria, permanece relativamente exterior a nosotros, y lo que ha hecho o podido hacer ya no comporta para nosotros más elemento doloroso que un objeto colocado a cierta distancia y que sólo nos procura las sensaciones indoloras de la vida. Lo que afecta a esos seres lo percibimos de un modo contemplativo. Podemos deplorarlo en términos apropiados que dan a los demás la idea de nuestro buen corazón. No lo sentimos, pero desde mi herida de Baalbek era en mi corazón, a gran profundidad, difícil de extraer, donde estaba el doble de Albertine. Lo que de ella venía me dañaba, como un enfermo cuyos sentidos estuvieran tan enojosamente traspuestos que sintiese interiormente la visión de un color como una incisión en plena carne. Por suerte, aún no había cedido a la tentación de romper con Albertine. Ese fastidio de tener que encontrarla dentro de un rato como una mujer amada, cuando yo volviese a casa, era bien poca cosa comparado con la ansiedad que habría sentido si la separación se hubiera producido en ese momento, cuando yo aún tenía dudas sobre ella y antes de que ella hubiera tenido tiempo de llegar a serme indiferente. Y mientras me la figuraba así, una mujer aguardándome en casa, a la que el tiempo se le hace largo y que quizás se ha dormido un instante en su habitación, fui acariciado al paso por una tierna frase familiar y doméstica del septeto. Quizá hasta tal punto se cruza y superpone todo en nuestra vida interior, se le había inspirado a Vintel el sueño de su hija, origen hoy de todos mis trastornos, cuando él envolvía con su dulzura en tranquilas veladas el trabajo del músico. Esa frase que tanto me calmó con el mismo blando fondo de silencio que apacigua ciertas ensoñaciones de Schumann, durante las que se adivinan, incluso cuando el poeta habla, que el niño duerme. Dormida, despierta, volvería yo a encontrarla aquella noche, cuando me dignase volver a casa, a Albertine, a mi niña. Y sin embargo, me dije, algo más misterioso que el amor de Albertine parecía prometido al principio de aquella obra, en aquellos primeros gritos aurorales. Traté de expulsar el pensamiento de mi amiga para pensar solo en el músico. Hasta tal punto parecía estar allí. Se hubiera dicho que, reencarnado, el autor vivía por siempre en su música. Se notaba la alegría con que elegía el color de tal timbre y lo combinaba a los otros, porque a dones más profundos, Vintel unía el que pocos músicos e incluso pocos pintores han poseído, el de utilizar colores no solo tan estables, sino tan personales que, así como el tiempo no altera su frescura, tampoco los alumnos que imitan al que los encontró, ni los maestros mismos que los superan, hacen palidecer su originalidad. La revolución que su aparición produjo no permite que las épocas siguientes asimilen sus resultados de forma anónima. Se desencadena y estalla de nuevo solo cuando vuelven a tocarse las obras del innovador perpetuo. Cada timbre quedaba subrayado por un color que todas las reglas del mundo aprendidas por los músicos más sabios no podrían imitar, de modo que Vintel, aunque llegado en su momento y fijado en su puesto en la evolución musical, siempre lo abandonarían para ir a ponerse a la cabeza en cuanto se tocase una de sus composiciones, que debería parecer florecida después de las de los músicos más recientes gracias a ese carácter, en apariencia contradictorio y de hecho engañoso,
de perdurable novedad. Una página sinfónica de Vintel, ya conocida al piano y oída luego por la orquesta, como un rayo de sol estival que el prisma de la ventana descompone antes de entrar en un comedor oscuro, revelaba como un tesoro insospechado y multicolor todas las piedras preciosas de las 1001 noches. Pero, ¿cómo comparar con aquel inmóvil deslumbramiento de la luz lo que era vida, movimiento perpetuo y feliz? Aquel Vintel, a quien yo había conocido tan tímido y triste, tenía, en el momento de escoger un timbre, de unirlos a otros, unas audacias y, en el pleno sentido de la palabra, una felicidad sobre la que la audición de una obra suya no dejaba la menor duda. La alegría que le habían causado tales sonoridades, las multiplicadas fuerzas de esa alegría, le habían dado para descubrir otras. Llevaban todavía al oyente de hallazgo en hallazgo, o más bien era el propio creador el que lo guiaba, extrayendo de los colores recién encontrados una alegría frenética que le daba el poder de descubrir, de lanzarse sobre las que parecían convocar, arrobado, estremeciéndose como ante el choque de una chispa cuando lo sublime nacía por sí mismo del encuentro de los cobres. Jadeante, ebrio, enloquecido, vertiginoso, mientras pintaba su gran fresco musical como Miguel Ángel, atado a su escalera y lanzando cabeza abajo tumultuosos brochazos sobre el techo de la Capilla Sixtina. Vintel estaba muerto hacía muchos años, pero en medio de aquellos instrumentos que había amado, le había sido dado proseguir, por tiempo ilimitado, una parte al menos de su vida. ¿Sólo de la vida del hombre? ¿Sólo de su vida de hombre? Si el arte no era en realidad otra cosa que una prolongación de la vida, ¿valía la pena sacrificarle nada? ¿No era tan irreal como ella misma? Escuchando mejor aquel septeto, yo no podía pensarlo. El enrojecido septeto difería singularmente de la blanca sonata. La tímida interrogación a que respondía la pequeña frase de la jadeante súplica para encontrar el cumplimiento de la extraña promesa que había sonado tan agria, tan sobrenatural, tan breve, haciendo vibrar la rojez todavía inerte del cielo matutino por encima del mar. Y sin embargo, aquellas frases tan distintas estaban hechas de los mismos elementos, porque así como había cierto universo perceptible para nosotros en aquellas partículas dispersas acá y allá, en determinadas casas, en determinados museos, y que eran el universo de Elstir, el que él veía, aquel donde vivía, del mismo modo la música de Vintel extendía, nota a nota, pincelada a pincelada, las coloraciones desconocidas, inestimables de un universo insospechado, fragmentado por las lagunas que entre sí dejaban las audiciones de su obra. Esas dos interrogaciones, tan desemejantes, que regían los movimientos tan distintos de la sonata y del septeto, una quebrando con breves llamadas una línea continua y pura, la otra volviendo a soldar en una armadura indivisible los fragmentos dispersos, la una tan apacible y tímida, casi despegada, y como filosófica, la otra tan acuciante, ansiosa, implorante, eran sin embargo una misma plegaria surgida ante diferentes auroras interiores y sólo refractada a través de los distintos ambientes de otros pensamientos, de búsquedas de arte en marcha durante años en los que había querido crear algo nuevo. Plegaria, esperanza que era en el fondo la misma, reconocible bajo sus disfraces en las diversas obras de Vintel y que por otro lado sólo se encontraba en las obras de Vintel. Cierto que de aquellas frases los musicógrafos podrían encontrar el parentesco, la genealogía, en las obras de otros grandes músicos, pero sólo por razones accesorias, por semejanzas externas, por analogías ingeniosas halladas en el razonamiento bastante más que sentidas por la impresión directa. Lo que proporcionaban estas frases de Vintel era diferente de cualquier otra, como si, a despecho de las conclusiones que parecen derivar de la ciencia, existiese lo individual, y precisamente cuando trataba con tanto empeño de ser nuevo, era cuando se reconocían, bajo las aparentes diferencias, las similitudes profundas y las semejanzas buscadas que había en el seno de una obra.
Cuando Vintel recuperaba en diversas ocasiones una misma frase, la diversificaba y se divertía cambiando su ritmo, haciéndola reaparecer bajo una forma primitiva. Esas semejanzas buscadas, obra de la inteligencia, forzosamente superficiales, nunca llegaban a ser tan impresionantes como aquellas otras semejanzas disimuladas, involuntarias, que estallaban bajo unos colores diferentes entre las dos obras maestras distintas, porque entonces Vintel, en su potente empeño por ser nuevo, se interrogaba a sí mismo con toda la potencia de su esfuerzo creador. Alcanzaba su propia esencia en las profundidades donde, cualquiera que sea la pregunta que se le haga, ella responde con el mismo acento, el suyo propio. Un acento, aquel acento de Vintel, separado del acento de los demás músicos por una diferencia mucho mayor que de la que percibimos entre la voz de dos personas, incluso entre el mugido y el grito de dos especies animales. Una verdadera diferencia, la que había entre el pensamiento de tal otro músico y las eternas investigaciones de Vintel. La cuestión que se planteó bajo tantas formas, su habitual especulación, pero tan liberada de las formas analíticas del razonamiento como si se hubieran ejercido en el mundo de los ángeles, de modo que podríamos medir su profundidad, pero no traducirla al lenguaje humano más de lo que pueden los espíritus desencarnados cuando, evocados por un medio, éste los interroga sobre los secretos de la muerte. Un acento que, en cualquier caso, y aun teniendo en cuenta esa originalidad adquirida que me había sorprendido por la tarde, y también ese parentesco que los musicógrafos podrían encontrar entre músicos, es desde luego un acento único al que se elevan, al que vuelven a pesar suyo esos grandes cantores que son los músicos originales, y que es una prueba de la existencia irreductiblemente individual del alma. Que Vintel tratara de hacer más solemne, más grande, o de hacer algo vivo y alegre, de hacer lo que percibía reflejase como belleza en la mente del público, Vintel, a pesar suyo, sumergía todo esto bajo una ola de fondo que vuelve su canto eterno e inmediatamente reconocible. Ese canto diferente del canto de los demás, semejante a todos los suyos, ¿dónde lo había aprendido Vintel? ¿Dónde lo había oído? Cada artista parece así como el ciudadano de una patria desconocida, por él mismo olvidada, distinta de aquella de donde vendrá, zarpando rumbo a tierra, otro gran artista. A lo sumo, Vintel parecía haberse acercado a esa patria en sus últimas obras. En ellas la atmósfera no era la misma que en la sonata. Las frases interrogativas se volvían más acuciantes y más inquietas, más misteriosas las respuestas. El aire deslavado de la mañana y de la noche parecían influir hasta en las cuerdas de los instrumentos. Por más que Morel tocase maravillosamente, los sonidos procedentes de su violín me parecieron singularmente penetrantes, casi chillones. Esta acritud agradaba, y, como en ciertas voces, se sentía en ella una especie de cualidad moral y de superioridad intelectual. Pero esto podía chocar. Cuando la visión del universo se modifica, se depura y vuelve más adecuada el recuerdo de la patria interior, es muy natural que eso se traduzca mediante una alteración general de las sonoridades en el músico, como del color en el pintor. Además, el público más inteligente no se engaña, puesto que más tarde las últimas obras de Vintel fueron declaradas las más profundas. Pero ningún tema aportaba un elemento intelectual de juicio. Se adivinaba, pues, que se trataba de una transposición en el orden sonoro de la profundidad. Esa patria perdida no la recuerdan los músicos, pero cada uno de ellos permanece siempre inconscientemente concertado a cierto universo concertado en cierto unísono con ella. Delira de alegría cuando canta según su patria. La traiciona a veces por amor a la gloria, pero entonces, buscando la gloria, la huye, y sólo desdeñándola la encuentra. Y cuando el músico, cualquiera que sea el tema que trate, entona ese canto singular,
cuya monotonía, porque cualquiera que sea el tema tratado permanece idéntico a sí mismo, demuestra en el músico la fijeza de los elementos que componen su alma. Pero entonces, estos elementos que todo residuo real que nos vemos obligados a guardar para nosotros mismos, que la conversación no puede transmitir ni siquiera del amigo al amigo, del maestro al discípulo, del amante a la amada, ese algo inefable que diferencia cualitativamente lo que cada uno ha sentido y que está obligado a dejar en el umbral de las frases donde solo pueden comunicar con otro limitándose a puntos exteriores comunes a todos y faltos de interés. ¿No es el arte, tanto el arte de un Vintel como el de un Elstir, el que lo hace aparecer, exteriorizando en los colores del espectro la composición íntima de esos mundos que llamamos los individuos y que sin el arte no conoceríamos nunca? Unas alas, un aparato respiratorio distinto que nos permitiesen atravesar la inmensidad no nos servirían de nada, porque si fuéramos a Marte y a Venus, conservando los mismos sentidos, revestiría el mismo aspecto de las cosas de la Tierra cuanto consiguiésemos ver. El único viaje verdadero, el único baño de juventa, no sería ir hacia nuevos paisajes, sino tener otros ojos, ver el universo con los ojos de otros 100, ver los 100 universos que cada uno de ellos ve, que cada uno de ellos es. Y eso nos es posible con un Elstir, con un Vintel, con sus semejantes. Con ellos volamos verdaderamente de estrella en estrella. El andante acababa de terminar con una frase llena de ternura a la que yo me había entregado por entero. Entonces, antes del movimiento siguiente, hubo un instante de descanso durante el que los ejecutantes dejaron sus instrumentos y los oyentes cambiaron impresiones. El duque, para demostrar que entendía, declaró: «Qué difícil es tocar bien. Personas más agradables charlaron un momento conmigo, pero ¿qué eran sus palabras? Que como toda palabra humana exterior me dejaba tan indiferente, comparadas con la celeste frase musical con la que acababa de charlar. Yo era verdaderamente como un ángel que, caído de las ebriedades del paraíso, se daba de bruces en la más insignificante realidad. Y así como ciertos seres son los últimos testimonios de una forma de vida que la naturaleza ha abandonado, me preguntaba si la música no era el ejemplo único de lo que habría podido ser, de no haberse producido la invención del lenguaje, la formación de las palabras, el análisis de las ideas, la comunicación de las almas. Es como una posibilidad que no ha tenido secuelas. La humanidad se ha adentrado por otras vías, la del lenguaje hablado y escrito. Pero este retorno a lo no analizado era tan embriagador que, al salir de aquel paraíso, el contacto con los seres más o menos inteligentes me parecía de una insignificancia extraordinaria. De los seres había podido yo, durante la música, acordarme, mezclarlos en ella, o mejor dicho, a la música apenas había mezclado otra cosa que el recuerdo de una sola persona, el de Albertín. Y la frase que remataba el andante me parecía tan sublime que era una pena, me decía a mí mismo, que Albertín no supiera, y de haberlo sabido no hubiese comprendido, qué honor era para ella estar mezclada a algo tan grande que nos reunía y cuya voz patética ella había dado la impresión de tomar prestada. Pero una vez interrumpida la música, los seres que allí estaban me parecían demasiado insulsos. Se sirvieron algunos refrescos. El señor de Charlus llamaba de vez en cuando a un criado. «¿Cómo está? ¿Recibió usted mi neumático? ¿Vendrá?» Sin duda, en estas interpelaciones había la libertad del gran señor que cree halagar y que es más plebeyo que burgués, pero también la picardía del culpable convencido de que aquello de lo que se hace ostentación es juzgado por eso mismo inocente. Y añadía en el tono Guermantes de Madame de Villeparisis: «Es un buen chico, un carácter excelente. Suelo emplearlo a menudo en mi casa». Pero sus habilidades se volvían contra el varón, porque aquellas amabilidades tan íntimas y aquellos neumáticos a los lacayos se consideraban fuera de lugar. En cuanto a estos, se sentían menos halagados que molestos debido a sus compañeros. Mientras tanto, el septeto se había vuelto
que había vuelto a empezar, avanzaba hacia su fin. De vez en cuando volvía esta o aquella frase de la sonata, pero siempre cambiada, con un ritmo y un acompañamiento diferentes, igual y sin embargo distinta, como vuelven las cosas en la vida. Y era una de esas frases que, sin que podamos comprender qué finalidad le asigna, como una morada única y necesaria, el pasado de cierto músico, no se encuentran más que su obra, y aparecen constantemente en su obra, de las que son las hadas, las dríades, las divinidades familiares. Al principio había distinguido en el septeto 2 o 3 que me recordaban la sonata. Pronto, bañada en la niebla violeta que se elevaba sobre todo el último periodo de la obra de Vintel, hasta el punto de que incluso cuando introducía en alguna parte una danza quedaba cautiva en un ópalo, descubrí otra frase de la sonata, aunque tan lejana todavía que apenas la reconocí. Titubeante se acercó, desapareció como asustada, volvió luego, se enlazó a otras, procedentes, como más tarde supe, de otras obras, llamó a otras que a su vez se volvían atrayentes y persuasivas tan pronto como, dominadas, entraban en la ronda divina y no obstante invisible para la mayoría de los oyentes, quienes, sin nada más ante ellos que un velo confuso a través del cual no veían nada, puntuaban arbitrariamente con exclamaciones admirativas un aburrimiento continuado del que creían morir. Luego esas frases se alejaron, salvo una que vi pasar hasta 5 y 6 veces, sin que lograse distinguir su rostro, pero era tan cariñosa, tan distinta, como probablemente la pequeña frase de la sonata para Swann, de lo que cualquier mujer me había hecho desear nunca que aquella frase que me ofrecía con una voz tan dulce, una felicidad tan verdaderamente hubiera valido la pena conseguir, es quizá, criatura invisible cuyo lenguaje yo ignoraba y que sin embargo comprendía también, la única desconocida que jamás me haya sido dado encontrar. Luego esa frase se deshizo, se transformó, como hacía la pequeña frase de la sonata, y se convirtió en la misteriosa llamada del principio. A él se opuso una frase de índole dolorosa, pero tan profunda, tan vaga, tan interna, casi tan orgánica y visceral que, en cada una de sus repeticiones, no se sabía si lo que reaparecía era un tema o una neuralgia. Pronto, entre los dos motivos, se produjo una lucha cuerpo a cuerpo en la que a veces uno desplazaba por entero y poco después ya no se percibía más que un trozo del otro. Cuerpo a cuerpo, solo de energías, a decir verdad, porque si tales seres se enfrentaban, lo hacían liberados de su cuerpo físico, de su apariencia, de su nombre, y encontrando en mí un espectador interior también despreocupado de los nombres y del particular, para interesarse por su combate inmaterial y dinámico y seguir con pasión sus peripecias sonoras. Al final fue el motivo gozoso el que triunfó. No era más que una llamada casi inquieta lanzada detrás de un cielo vacío. Era una alegría inefable que parecía venir del paraíso, una alegría tan distinta de la alegría de la sonata como de un ángel dulce y grave de Bellini, tañendo la tiorba podría serlo, envuelto en una túnica escarlata, algún arcángel de Mantegna soplando en una bocina. Sabía bien que nunca olvidaría aquel matiz nuevo de la alegría, aquella llamada hacia una alegría supraterrestre. Pero ¿sería alguna vez realizable esa alegría para mí? La pregunta me parecía tanto más importante cuanto que aquella frase era lo que mejor habría podido caracterizar, como si zanjase en todo el resto de mi vida, en todo el mundo visible, aquellas impresiones que, a largos intervalos, volví a encontrar en mi vida como los puntos de referencia, las piedras angulares para la construcción de una vida verdadera. Una impresión experimentada ante los campanarios de Martinville, ante una hilera de árboles en los alrededores de Valby. En cualquier caso, y volviendo al acento particular de aquella frase, qué singular era que el presentimiento más ajeno a lo que asigna la vida prosaica, la aproximación más audaz a las alegrías del más allá,
fuese a materializarse precisamente en el triste y honrado pequeño burgués que encontrábamos en Combray en el mes de María. Pero sobre todo, ¿cómo era posible que aquella revelación, la más extraña recibida por mí hasta entonces, de un tipo desconocido de alegría, hubiese podido recibirla de él, ya que, según decían, al morir solo había dejado la sonata, mientras el resto permanecía inexistente en indescifrables notaciones? Indescifrables, pero que sin embargo habían terminado a fuerza de paciencia, de inteligencia y de respeto por ser descifradas por la única persona que había vivido lo bastante cerca de Vinteuil para conocer bien su manera de trabajar, para adivinar sus indicaciones orquestales, la amiga de Mademoiselle Vinteuil. En vida misma del gran músico, había aprendido de la hija el culto que ésta tenía por su padre. Merced a este culto, en esos momentos en que seguimos la dirección contraria a nuestras inclinaciones verdaderas, las dos muchachas habían podido encontrar un placer de mente en las profanaciones que ya se han contado. La adoración por el padre era la condición misma del sacrilegio de la hija, y desde luego la voluptuosidad de aquel sacrilegio hubieran debido negársela a sí misma. Pero esa voluptuosidad no las expresaba por entero. Por lo demás, tales profanaciones habían ido volviéndose más raras hasta desaparecer del todo a medida que esas relaciones carnales y enfermizas, ese turbio y humeante abrasamiento, había dejado paso a la llama de una amistad alta y pura. La amiga de Mademoiselle Vinteuil se veía atravesada a veces por el importuno pensamiento de que quizás había precipitado la muerte de Vinteuil. Pasando años en desenredar el galimatías dejado por Vinteuil, estableciendo la lectura segura de aquellos desconocidos jeroglíficos, la amiga de Mademoiselle Vinteuil tuvo el consuelo al menos de asegurar al músico, cuyos últimos años de vida había ensombrecido, una gloria inmortal y compensadora.